Hola, bienvenidas a este especial de festividades, en esta ocasión con Hanukkah. Hola, bienvenidas. Hemos llegado a esta ocasión festiva de cada año que es la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Esta es una ocasión muy linda, muy especial, muy familiar, llena de muchos colores, de luz y sobre todo de mucha reflexión y de mucha fortalecimiento, diría yo, de la identidad judía. Hanukkah comienza el 24 del mes de Kislev y dura exactamente 8 días. Vamos a hablar un poquito, vamos a recordar esta fiesta, de qué va, de qué se trata, qué es lo que celebramos y por qué. Resulta que hace mucho tiempo atrás, la tierra de Israel fue conquistada por los grecos sirios. Y esto era una cultura donde predominaba el concepto de la hora, del físico, de que lo más importante era cómo nos vemos, de las fortalezas que tenemos físicamente. Y podríamos decir que en realidad era un concepto bastante discriminatorio, porque solo valoraba a aquellas personas que seguían y cumplían físicamente con cierto estándar y podían demostrar ciertas habilidades de su fortaleza, sobre todo física, más allá de lo intelectual. Entre otras cosas, ellos conquistaban y esos lugares que conquistaban eran asimilados, es decir, comenzaban a ser como ellos y a creer en sus conceptos, en su manera de ver la vida, en su religión, en todas estas cuestiones que en aquel entonces pues era idolatría. Y entonces vamos a ver que conquistaron también la tierra de Israel, y sí, la conquistaron, ganaron. Pero allí es, un punto de quiebre con esta civilización, y es porque el pueblo de Israel se resistió a asimilarse. Vamos a ver por qué esta fiesta es tan emblemática y por qué, como mencioné, es la fiesta de la identidad judía. Entonces, llegado este momento, ellos vieron que de manera que no iba a ser fácil que los israelitas en ese momento se convirtieran como ellos, sean como ellos, se asimilaran, se hicieran griegos, siguieran la cultura griega, en fin. Entonces vieron que había unas pautas muy importantes que seguían el pueblo de Israel y que era algo constante, como hemos mencionado también en el canal. Ser judío es una cuestión de acciones, son las cosas que hacemos. La Torá y las mitzvot están presentes todo el tiempo, 24/7, cada momento. Y tenemos un ciclo anual que nos lleva por un recorrido tanto físico como emocional para fortalecer nuestras raíces judías y ser mejores judíos cada vez. Entonces ellos se dieron cuenta que no era un pueblo fácil, que no era un pueblo que simplemente iba a dejar de ser y que no era posible. Entonces tenían que atacar y hacerlo por la fuerza. Y es allí que prohibieron 3 cosas muy importantes que son esenciales en la identidad judía. Prohibieron el Brit Milá, algo tan esencial que marca la existencia de todo joven judío, de todo niño judío. Después de 8 días al nacer, todas hemos experimentado, bien sea porque tenemos hijos o porque es el nieto, o porque es el sobrino, porque es el primo, porque es incluso el hijo de una amiga, la alegría que es cumplir con la mitzvah del Brit Milá. Y ellos prohibieron que los niños que nacieran fueran circuncidados. Entre otras cosas, también quitaron que siguiéramos Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es eso que marca el ciclo de nuestras fiestas, el hecho de bendecir cada mes y saber en qué mes estamos marca ese ciclo de fiesta judía, nuestro calendario, saber cuándo es Pesach, cuándo es Shavuot, cuándo es el mes de Tishrei, todas esas etapas, y sobre todo también marcaba ese punto de encuentro en aquel entonces en el Beit HaMikdash, ese lugar sagrado que todavía existía en el momento de esta historia. Y entonces dijeron, vamos a quitarle todo aquello que hace que se unan, que sean unidos, que fortalece su esencia, su unión como pueblo. Y también Shabbat, que está ahí semana a semana, esa oportunidad que tenemos de reencontrarnos como familias y esa oportunidad de fortalecer nuestro vínculo con muchos conceptos en la creación y también desde el punto de vista individual, como lo es Shabbat, sagrado, las velas de Shabbat, Kiddush, Amotzi, todo ese encuentro, toda esa rutina de Shabbat. Ellos decidieron que esos eran 3 puntos importantes que tenían que debilitar dentro del pueblo de Israel. Entonces prohibieron esto. Entonces vamos a ver también otros procesos que pasaron también ahí políticamente, y entre ellos es que el Beit HaMikdash era ese lugar principal en el que todos llegábamos 3 veces al año y nos reuníamos, y todavía estaban ahí los servicios, por supuesto, de los Kohanim, los levitas, era el lugar. Y entonces dijeron, este lugar no puede seguir teniendo esa importancia, ese ímpetu que hace que el pueblo constantemente y diariamente esté allí concentrado y constantemente fortaleciendo lo que somos, ser parte del pueblo de Israel. Entonces
llegaron y profanaron el Beit HaMikdash de una manera pues mezquina y totalmente fuera de lugar. Profanaron el Beit HaMikdash, hicieron sacrificios de animales taref, de un cerdo y otros, y obligaban a los Kohanim, a los levitas y a los israelitas a transgredir constantemente y a estar forzados a dejar esos pilares que forman parte de ser judío. Y entonces en esto surgió esa resistencia de parte de la familia de los Hashmonaim, ¿sí? Que eran una familia de Kohanim que se fueron a las montañas, seguidos también por otros israelitas, se fueron a lo que hoy en día, pues cuando vamos a Israel, o lo que conocen Israel, hacia Modi'in, por allí más o menos ocurrió la historia. Allí se quedaron durante varios años, vamos a estar hablando de un proceso que duró más de 20 años de lucha. Ellos se concentraron allí y iban atacando en la medida de sus posibilidades a los griegos de tal manera de enviar ese mensaje de que querían su autonomía, su libertad, para seguir siendo judíos. Vamos a ver aquí algo súper importante. Era algo que trascendía la parte geográfica o política. Muchos pueblos han sido dominados a través de la historia y puede ver que haya habido algún tipo incluso de aceptación, es decir, incluso estuvo bien que nos dominaran, que nos conquistaran para el resto de las naciones, pero aquí había algo diferente. Ellos querían eliminar la esencia de ser judío. No era solo dominar el lugar físicamente y geográficamente y toda esa parte política territorial, era algo mucho más profundo, era que ya dejara de existir el pueblo de Israel, la esencia del pueblo de Israel. Y en esta lucha vamos a ver entonces que llegan momentos decisivos en esa lucha de recuperar esa autonomía, esa libertad, pero sobre todo esa libertad ¿para qué? Libertad para seguir siendo judíos, libertad para seguir practicando lo que nos pertenece, para seguir floreciendo en nuestra propia esencia, para seguir cuidando Shabbat, para seguir comiendo kasher, para seguir celebrando Rosh Hodesh y para seguir circuncidando a nuestros hijos y todas esas cosas lindas que tenemos en nuestra tradición. Y entonces lo lograron, los macabeos lo lograron, a pesar de ser un grupo que por el sentido común y por la gestión, ellos no estaban capacitados ni en guerras, ni eran un ejército, ni en armas, por supuesto no tenían esas destrezas y esas habilidades y esas herramientas que tenía el ejército griego, siendo el que dominaba. Aún así ellos no se rindieron, sino que con mucho heroísmo lucharon hasta que lograron echarlos de la tierra de Israel y lograr esa autonomía y esa libertad de nuevo. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Celebrar, pero ¿dónde? ¿Cómo? De nuevo, a ese lugar emblemático y esencial y principal que era el Beit HaMikdash. Es allí donde va a comenzar todo otra vez, ¿sí? Entonces llegan, lo organizan, lo limpian, como mencioné, fue profanado, fue ensuciado, fue dañado, y entonces llegaron, pusieron todo de nuevo en orden, y por eso se llama Hanukkah. Hanukkah viene de esa raíz que significa inaugurar. Era algo que tuvo algún tipo de cambio, algún tipo de proceso, y queremos comenzar de nuevo. Bien sea porque no existía antes y ahora está, o bien sea porque estaba allí, pero hubo algún tipo de gestión una renovación. Y eso fue lo que pasa acá en esa inauguración del Beit HaMikdash. Estaba el Beit HaMikdash, pero había estado en desuso, había estado profanado, y entonces ellos llegaron, hicieron lo que tenían que hacer como Kohanim, y venía el momento de inaugurar el Beit HaMikdash. Hanukkah HaMitzvah. Es precisamente, esto es parte de las canciones también de Hanukkah, y es que llegaron a inaugurar el Beit HaMikdash, el servicio en el Beit HaMikdash. Y una de esas labores de inauguración era precisamente encender la menorá. Vamos a recordar que toda esta historia no sucede con un candelabro de 9 brazos, no sucede con una Hanukkah, eso es posterior, eso es cuando nuestros sabios hacen y establecen la fiesta de Hanukkah en base a la historia que estoy contando. Ese proceso de inauguración llevaba esto de comenzar con las luminarias y encender la menorá. Pero ¿cómo se encendía? Como había mencionado, en ese entonces no teníamos ahorita que las velas, que el encendedor y todas esas facilidades en ese manejo del fuego y la manera de iluminar como hacemos en nuestros días. Entonces, en esta época vamos a tener que a través del aceite de oliva van a tener la oportunidad de crear luz. Entonces, van a encontrar solamente una pequeña jarrita de aceite que sellada por el Cohen. ¿Qué quiere decir? Que el Cohen había supervisado que en efecto era la cantidad que necesitaba la menorá para ser encendida. Recuerden que vamos a hablar de una menorá que estaba allí en el Beit HaMikdash, era grande, era visible, iluminaba mucho. No era como hoy en nuestros días, que es una menorá pequeña para tener en casa, una manera simbólica de recordar este instrumento que fue encomendado al pueblo de Israel y esa mitzvah de mantenerla encendida, y parte del trabajo en el Beit HaMikdash era precisamente cuidar la menorá y que se encendiera la menorá día a día. Entonces van a ver que hay solamente un frasco
que tienen listo, y su capacidad es para que la menorá esté encendida solamente durante un día. La capacidad que tiene antes de consumirse es solamente un día. Y bueno, ven que sucede algo, ellos hacen su máximo esfuerzo y dicen, va a durar un día, pues este día es la inauguración y en el proceso iremos resolviendo para que evidentemente cumplamos como se debe cada día el encendido de la menorá. Y he allí un punto importante en esta historia y es el máximo esfuerzo. ¿El máximo esfuerzo en qué? El máximo esfuerzo por preservar, el máximo esfuerzo por fortalecer nuestra identidad judía, por fortalecer a través de experiencias siempre positivas a la siguiente generación, a nuestros hijos, a los nietos, a los amigos, a la comunidad. Entender que ser judío es todo un privilegio y hay que cuidarlo. Es algo que se cuida, que hay que tener especial atención. De hecho, asimilarse no es tan difícil. Asimilarse es hacer lo que hace el resto de las naciones. Pero ser judío requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere trabajo. Y eso se logra precisamente con esa constancia y también con esa conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, como he mencionado muchas veces en su canal. Y entonces vemos que los macabeos y el pueblo de Israel se unen esa noche a la inauguración, van a encender, y sí, va a durar un día, es la capacidad que tiene, pues un día. No por eso se negaron a encender la menorá. Encendieron la menorá aunque sabían que no iban a poder consecutivamente seguir con la mitzvah del encendido. Aún así, bueno, lo que dure, durará. Y en eso vamos a resolver qué sucede. Y en efecto, vemos ahí esa intervención que llamamos milagro. Cuando buscamos la definición de milagro en el diccionario o en Google, vamos a encontrar eso de que es algo sobrenatural, algo que no es común, algo que sorprende. Puede tener distintos matices, pero es algo que definitivamente nos lleva a maravillarnos y en el cual entendemos y buscamos una lógica según nuestras capacidades de decir por qué sucedió. Es algo que trasciende más allá de los esfuerzos que entendemos que como humanos podemos hacer. Y entonces sucede algo, se da eso que llamamos milagro, bien sea en la salud, bien sea en un suceso privado, con dinero, con alguna circunstancia, el pedido de algo. También se manifiesta a través de cosas físicas, ¿no? Es milagroso que eso haya llegado, es milagroso que haya logrado completarse, es milagroso. Hay esa intervención física, pero hay algo que nos supera de alguna manera y entendemos que hubo una intervención externa. Entonces es ahí esa maravillosa palabra milagro, nes, nisim. Entonces vamos a encontrar qué sucede aquí, que la capacidad física de esa jarreta de aceite era solamente un día. Ese era su límite, era lo que ella podía dar. Y aún así vemos que dura 8 días. Ella se extiende, da más de sí. Es de allí que vemos esa intervención porque, como mencioné, el milagro de Hanukkah es eso que trasciende más allá de nuestros límites. Pero ¿con qué? Con esa intervención divina. Pero no dejemos de olvidar el punto de la historia, y es que los macabeos hicieron todo lo que podían hacer. Todo aquello que estaba a su alcance. Lucharon todo lo que su fuerza les permitió. Hubieron pérdidas, hubo dolor, hubo muertes, duró muchos años y aún así no se rindieron. Había un fin en sí mismo y era tener la libertad de seguir siendo judíos. Y lograron ver esa recompensa. Y aún así, aunque pensaron que ya volvimos de nuevo a estar como antes, ese deseo, ya estamos de nuevo libres en la tierra de Israel, tenemos limpio el Beit HaMikdash, vamos a comenzar de nuevo nuestros trabajos en el Beit HaMikdash, vamos a encender la menorá y otro obstáculo menor que los anteriores seguramente, y solo hay aceite para un día, pero aquí vamos a ver esa intervención divina que dice don't worry, y dura 8 días. Comentan nuestros sabios y en la historia que es el tiempo promedio que tardaban en de nuevo ir a los olivares y exprimir oliva para poder hacer aceite, que no es simplemente, estamos hablando de un trabajo muy arduo, y ahí dijeron, bueno, vamos a hacer lo máximo. Y eso fue lo que hicieron, y es de allí el milagro de Hanukkah. ¿Y por qué la mitzvah principal de Hanukkah es no solamente las luminarias, sino promover el milagro? De hecho, estamos encomendados a poner la Hanukkah donde se vea. El milagro es para el exterior, para que pregunten, ¿por qué enciendes estas luminarias? ¿Por qué hay 2 velas, después 3, después 4? ¿Qué sucedió para que esto...? Pero hay que publicarlo, y por eso debe estar en las ventanas de nuestras casas o en la entrada de nuestros hogares, de tal manera que el alrededor tenga esa curiosidad y diga qué sucedió, y uno pueda contar y decir y
promulgar el milagro de Hanukkah, de cómo esa cuestión física no fue limitante, sino que trascendió y sucedió ese milagro. También vamos a ver en la tefilá de Hanukkah, esos agregados que tenemos en la Amidá y el Alel y todo esto, vamos a encontrar también que vamos a ver cómo dice que hubieron varios milagros. Nuestros sabios nos comentan que dice que pusiste a los pocos, que los pocos vencieron a muchos. Era algo humanamente que no se veía viable, que solamente un grupo de israelitas guerreros que no estaban preparados dominaran y además le ganaran a un ejército preparado y que había conquistado su nación y eran poderosos. No, y también vamos a ver eso, la entrega de los profanos en manos de los sagrados, es decir, ellos tenían un motivo profundo que era el seguir siendo judíos, ¿no? Y entonces vemos esa parte en el léxico de las tefilot en Hanukkah. Y vamos a ver esto de que ese milagro que sucedió con esa pequeña jarrita de aceite que dio más de lo que podía.